¿Quién de ustedes, amigo, colega, médico, no ha tenido un paciente que ha sido reiterativo en visitar nuestra consulta, aquejando dolores inespecíficos musculares, articulares, durante todo el tiempo, que no alivian con los analgésicos habituales? ¿O ustedes, un amigo, o ustedes mismos han sido esos pacientes que visitan asiduamente a la consulta por dolores musculares imprecisos que no alivian? Sobre este tema les hablaré. Mi testimonio hoy, que les cuento, está dado a través de una paciente joven de 28 años que viene a mi consulta después de haber sido vista por muchísimos médicos durante un tiempo de un año. Cuando la interrogo me cuenta que venía sintiéndose mal desde hace un promedio mayor de un año, donde la aquejaba una serie de dolores en todo el cuerpo, así lo define. La paciente se veía muy frustrada, muy adolorida, según refiere ella, y eso lo llevaba a que se sintiera deprimida, ansiosa, y me dice que muchos médicos la habían evaluado, se le había realizado toda esa batería de análisis o de complementario de todo tipo, y todos habían dado normales, y que la respuesta de ese grupo, de esa serie de médicos que la han evaluado, y que ella ha ido buscando segundas y terceras y cuartas opiniones en diferentes clínicas, en diferentes hospitales, en diferentes médicos, en diferentes especialistas, incluso le volvían a repetir los mismos análisis que en días anteriores o en tiempos anteriores habían sido negativos o normales, y volvían a dar normales. Por supuesto, el costo económico durante todo ese año, me refiere ella, y yo lo veo a través de esos resultados, ha sido elevado, y aún así su situación de salud no había sido resuelta. La paciente aquejaba dolores musculares en todo el cuerpo, dolor de cabeza muchas veces, dificultad para conciliar el sueño, y eso hacía de que despertaba con los mismos dolores o muchos más, muy cansada. Eso llevó a que ella tomara cualquier cantidad de medicamentos para el dolor. Estuve revisando, prácticamente ha tomado todos los antiinflamatorios no esteroideos habidos y por haber, recetados por los diferentes médicos que ella visitó en todo ese tiempo, y además tomó medicamentos como prednisona, o sea, esteroide, y aún así el alivio de sus dolores era temporal o transitorio, o sea, no se solucionaba, y por lo tanto eso había creado en ella un círculo vicioso, donde al no sentirse aliviada se sentía frustrada, eso la llevaba a sentirse ansiosa, deprimida, y por lo tanto terminó llegando aquí a mi consulta contándome su situación de salud para que yo la ayudara. Habiendo oído toda su historia, habiendo revisado toda esa cantidad de test que se había sido sometido a esta paciente, me viene a la mente una enfermedad que, aunque todavía no se conoce la causa de ella, incluso es una enfermedad de recién diagnóstico, o sea, se diagnosticó o se viene hablando con más veracidad sobre ella desde hace unos cuantos años, desde el 1997 o algo, un poco más, y que es la fibromialgia reumática. ¿Qué es la fibromialgia reumática? La fibromialgia reumática, o la enfermedad fantasma, los tres síntomas fundamentales que acompañan a esta enfermedad son los dolores musculares generalizados, la fatiga crónica. Son pacientes que se sienten todo el tiempo cansados y por lo tanto no rinden en el trabajo, tienen incluso afectación de su esfera cognitiva. ¿Por qué? Porque se sienten agotados todo el tiempo. Y el tercer síntoma
es los trastornos del sueño. Los pacientes no tienen un sueño reparador, como así lo dicen. Se levantan cansados, agotados, adoloridos. Estos son los 3 síntomas fundamentales de esta enfermedad. Lo acompaña otra sintomatología, como por ejemplo el colon irritable. El colon irritable, que también sabemos que tiene una causa psicosomática, son pacientes que tienen cuadros de diarreas, de dolores abdominales frecuentemente. Otra sintomatología, por ejemplo, la intolerancia a las temperaturas, sobre todo a las altas temperaturas o a las bajas temperaturas, como son la cefalea, que casi todos la tienen. Son pacientes que incluso tienen diagnósticos de migraña. Y pacientes se suman otros síntomas como la disminución de la libido, el apetito sexual, disminución de la memoria, aumento del acúmulo de grasa. El examen físico para hacer el diagnóstico de esta enfermedad incluye la evaluación de los 18 puntos gatillos que caracterizan a esta enfermedad. Son puntos que están, por ejemplo, detrás de la nuca, donde el médico tiene que comprimir y ver si está hipersensible ese punto, en la parte baja del cuello, a nivel de la cadera, en las pantorrillas, o sea, son 18. ¿Y el diagnóstico cómo se hace? Por lo menos el paciente debe aquejar más 3 meses o más de esta sintomatología dolorosa muscular, y deben tener al menos 4 o más puntos gatillos dolorosos cuando le hacemos el examen físico, más de haber excluido a través de complementarios una serie de enfermedades que hay que hacer el diagnóstico diferencial, como el lupus, la artritis reumatoidea. O sea que es un modo de llegar al diagnóstico en una enfermedad donde es tan subjetiva. El paciente dice los síntomas y nosotros corroboramos que existe ese dolor, yendo directamente a explorar esos puntos. Paciente que detrás de toda esta sintomatología se esconde un evento psicotraumatizante o de causa un conflicto emocional o una situación de depresión, de ansiedad, que hace que sea el detonante de esta enfermedad y de toda esta sintomatología. Una entidad que es bastante sintomática. El paciente en realidad tiene un dolor, y ese dolor está dado porque hay una disminución del umbral del dolor, que en otros pacientes no lo refieren. Estos pacientes tienen un aumento de la sensibilidad al dolor patológica. ¿Y qué es lo que desencadena esta situación? Se ha estudiado sobre ella y se sabe que existe una alteración en los neurotransmisores a nivel central, que son los responsables de que este umbral del dolor disminuya y por lo tanto estos pacientes manifiesten el dolor de una forma exagerada. ¿Y qué es lo que hace que esto ocurra? Pues el detonante está, como ya lo dije, en los conflictos emocionales o los trastornos psicológicos o la inadaptación que tienen estos pacientes para enfrentar determinadas situaciones de estrés, que para muchos tienen este mecanismo ya creado y es normal y es fisiológico. Para estos pacientes que padecen de las fibromialgias reumáticas, simplemente no tienen ese mecanismo de enfrentamiento a situaciones estresantes y la manifiesta desde un punto de vista somático con esta sintomatología, sobre todo de dolor. Es una enfermedad que tiene un carácter hereditario, o sea, se evidencian en varias generaciones de la familia, sobre todo en mujeres, porque es una enfermedad que afecta mayormente a mujeres. El 80% son mujeres, donde tiene una evolución crónica, o sea, es una enfermedad que alivia por temporadas. Patología donde tiene un manejo
multidisciplinario. Generalmente es una enfermedad que la trata el internista y el reumatólogo, pero qué bueno que el médico general debe saber sobre ella, porque independencia del caso, él tiene que pensar en ella y redirigirla o referirla a estas especialidades, al internista y al reumatólogo. Pero que a su vez el diagnóstico es un diagnóstico clínico, pero que se debe hacer por exclusión, porque hay muchas enfermedades, sobre todo reumatológicas, como la artritis reumatoidea, el lupus, que se manifiestan con sintomatología muy parecida a esta, que tiene la fibromialgia reumática. ¿Y qué es lo que nos toca a nosotros como médicos? Pues descartar que tenga estas enfermedades a través de los diferentes test que esta paciente ya se le había realizado. O sea, que hubo una orientación por parte de los médicos que la evaluaron y que le indicaron una serie de análisis o de complementarios que descartaron determinadas enfermedades, sobre todo de índole reumatológica. Por supuesto, todos los test realizados van a ser negativos. En el caso de esta paciente, simplemente pensé en ella, en esa enfermedad. Ya tenía gran parte del trabajo adelantado por parte de los demás colegas que habían sido, por la que había sido evaluada ella inicialmente. O sea, se le habían hecho una serie de complementarios y a través de esos complementarios, de esos test, yo descarté una serie de enfermedades reumatológicas y por lo tanto me direccioné en esta enfermedad. Inicié tratamiento con antidepresivos tricíclicos. Le hablé sobre la posibilidad que fuese esa la enfermedad que tuviera, porque el error de los demás colegas que la evaluaron fue que simplemente veían sus resultados, le trataban el dolor y no le hablaban de que en realidad ella estaba enferma, que tenía una enfermedad y que esa enfermedad tenía un nombre que se llama fibromialgia reumática. Y eso incluso hace que los pacientes se vean que van a diferentes consultas, no se sientan atendidos, no ven que su problema resuelve. Los familiares que incluso los acompañan ven que el médico le dicen que a veces muchos dicen que el dolor está aquí, como queriendo decir que ese dolor no es real, que en realidad no lo tiene, que lo que hay un conflicto psicológico en su mente y hace que aparezca el dolor, y no es así. Existe ese dolor es real y por lo tanto es una enfermedad que aunque todos los test son negativos, es una enfermedad que existe y que es bastante sintomática y que hay que tratarla y manejarla. Y en este caso la paciente nunca se le dio un diagnóstico de lo que tenía y ella se sintió incluso más frustrada. ¿Qué pasó con ella? Bueno, ya yo vi todos esos complementarios que ya todos los demás médicos descartaron, una serie de enfermedades reumatológicas y no reumatológicas. Yo inicié mi tratamiento en esta enfermedad, la interconsulté con el psicólogo y se siguió el manejo desde el punto de vista psicológico porque tenía un conflicto emocional que detonaba a aparecer es el detonante de aparecer toda esta sintomatología. La he seguido en consulta. La paciente en estos momentos se siente muy bien, está muy satisfecha, o sea, ha habido respuesta al tratamiento y ya al menos la situación de salud que ella venía presentando durante un poco más de un año ya tiene nombre, ya se trató, ya se manejó, y aunque es una enfermedad crónica que va a seguir en el tiempo, por lo menos se sabe lo que tiene y se trata, se maneja. Y en estos momentos, para satisfacción de la paciente, se siente muy bien, muy aliviada. Bueno, esta fue mi historia de hoy. Espero le hayan aprendido, ya sea tanto los pacientes como los médicos que la hayan escuchado. Y que bueno, si quieren conocer un poco más sobre ella, pueden dejar los comentarios ahí abajo. Además que pueden compartir esta historia porque de seguro le va a servir a muchos
que tienen esta sintomatología y que todavía no han tenido un diagnóstico. Y si les gusta, denle like y suscríbanse a mi canal, porque seguiré mostrándoles historias médicas donde yo he sido partícipe con mis pacientes. Hasta el próximo video.